Hola jóvenes, un gusto poderlos saludar en esta última semana de clases antes de empezar las vacaciones de abril. Antes decíamos las vacaciones de feria, pero pues este año no va a haber feria. Y hoy vamos a ver dos temas. Los vamos a ver muy rápidamente, son temas muy cortitos. El primero, que es la doctrina de la seguridad nacional, ustedes ya lo vieron la clase pasada con la Operación Cóndor. Pero vamos a redondearlo un poquito, sobre todo en el aspecto de cómo se ejecutó este plan, ¿no? O sea, cómo se preparó a los militares a través de la Escuela de las Américas. Y el segundo tema, también me parece un tema muy interesante que encaja muy bien en este programa medio extraño que tenemos en sexto semestre, que es la teología de la liberación. La teología de la liberación, que es una corriente de la Iglesia Católica, podríamos decirla socialista, una corriente marxista dentro de la misma Iglesia Católica. Entonces, son dos temas muy sencillos, muy fáciles, que los vamos a ver rápidamente, ¿no? Empezamos con el primero, la doctrina de la seguridad nacional. Como ya les comenté, ustedes vieron en el video pasado, en el que les dejé la operación Cóndor, ¿no? Esta operación, este programa que inicia en los Estados Unidos para combatir todo aquello que oliera a socialismo, a comunismo, ¿no? Se hizo dentro de este duelo que había entre la Unión Soviética de Repúblicas Socialistas y los Estados Unidos. Más o menos se hace en la década de los años 60, 70 y obviamente la doctrina de la seguridad nacional o la Operación Cóndor, como ustedes quieran llamarle, eh, como lo vimos también en el video, principalmente se dio con las élites militares de Brasil, de Argentina, de Chile. Ya hemos podido hablar un poco del golpe de estado que hubo en Chile. No nos da mucho el tiempo para alcanzar a ver los golpes de estado en Uruguay, en Brasil, en Argentina, pero son básicamente muy, muy parecidos a los que sucedieron en el territorio chileno. Entonces, como primer punto, la doctrina de la seguridad nacional o la Operación Cóndor, recordemos, era ese programa que buscaba suplantar las ideas políticas y poner las ideas neoliberales, ¿no? Quitar el socialismo y poner las ideas neoliberales. De tal forma que hubo dos divisiones en esa Operación Cóndor o en esta doctrina, ¿no? La primera, la política de seguridad y la política de desarrollo. La política de desarrollo se dio principalmente con todas estas ideas neoliberales que se implantaron en los gobiernos. Recordemos cuando veíamos el tema de Salvador Allende en la videollamada, que yo les decía que Chile, desde el momento en que Augusto Pinochet llega al gobierno, se convierte en un laboratorio, ¿no? Del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de Estados Unidos. Y estas políticas de desarrollo van muy de la mano con la privatización de empresas, van muy de la mano con la privatización de los servicios públicos, como la educación, la salud, los servicios de transporte, como el metro. Y la otra parte es la política de seguridad, que es básicamente el tema del día de hoy con la Escuela de las Américas. La Escuela de las Américas se fundó por el gobierno norteamericano en 1946 y fue algo así como que se hizo como a escondidas, ¿no? Se hizo de manera oculta. Cuando llegamos a ver el tema del Canal de Panamá, donde Estados Unidos trata de negociar con Panamá la entrega del canal, uno de los puntos en ese acuerdo es que le permitiera Panamá a los Estados Unidos colocar una base militar cerca de lo que es la zona del Canal de Panamá. Pues esa zona militar que pusieron los Estados Unidos era precisamente la Escuela de las Américas. Una escuela que, como su mismo nombre lo dice, era para capacitar a todos los oficiales de las Fuerzas Armadas de la región latinoamericana, desde México, pasando por Centroamérica y todo Sudamérica. Prácticamente
pasaron por ahí oficiales de todos los países latinoamericanos, en donde tuvieron unas pequeñas capacitaciones. ¿Qué eran estas capacitaciones? Eh, Eran entrenamientos de operaciones militares, eran tácticas de contrainsurgencia, ¿no? O sea, cómo combatir a las guerrillas, cómo internarse en la sierra, siguiendo siempre las tácticas militares. Les otorgaron ciertas armas que solamente en Estados Unidos se encontraban. Empezaron a capacitar a los ejércitos, a los miembros del ejército en el combate al narcotráfico. Pero también hay algunos aspectos que se hicieron, podríamos decirlo, bajo el agua, que es la cuestión de la tortura, la cuestión de desaparecer a las personas. Hay un libro que se llama Los años heridos, me parece. Creo que sí, no lo tengo por aquí. No, creo que está en mi otro librero. Un libro de Franz Klockner que él narra cómo se desarrollan las guerrillas en nuestro país. Y en algunas partes de su libro empieza a narrar esta parte de la guerra sucia. Recordemos el año pasado cuando veíamos esta guerra sucia, que era la etapa en la que el gobierno mexicano desapareció a todos los que formaron parte de las guerrillas. Entonces, este señor empieza a narrar, es un historiador, empieza a narrar muchas formas de tortura que tenía el ejército mexicano, que incluso pues era de desaparecer a las personas en el mar. O sea, los aventaban desde los aviones en el mar y pues ahí quedaban las personas y nadie sabía pues cómo murieron ni nada. O sea, realmente la Escuela de las Américas, además de la preparación oficial de operaciones militares que se les daba, pues también había otra preparación que era, podríamos decirlo, por debajo del agua, que pues era una preparación cochina, sucia, para desaparecer todo aquello que oliera a socialismo. Se dice que desde su fundación y hasta el año 2000, que es cuando cierra la Escuela de las Américas, pasaron alrededor de 60,000 alumnos, que eran desde oficiales, cadetes, de cualquier rango del ejército, de 22 países de América Latina y del Caribe. Entonces, imagínense, se capacitaron a 60,000 miembros del ejército con una forma de pensar que le convenía a los Estados Unidos, ¿no? La Escuela de las Américas dio como fruto a 10 gobernantes, o sea, 10 presidentes de países sudamericanos fueron egresados de la Escuela de las Américas. 40 ministros de defensa. Cuando hablamos de un ministro de defensa, es el rango más alto que hay en un ejército en algún país. Es el que comanda todo el ejército. Estamos hablando de 40 en esos casi 60 años de historia. 76 comandantes, 496 oficiales y todos los demás que eran miembros de los ejércitos, ¿no? Entre los más destacados, por así decirlo, pues bueno, está un dictador peruano, Juan Velasco Alvarado, Omar Torrijos, y Manuel Antonio Noriega, que fueron gobernantes de Panamá, gobernantes. Cuando hablamos de gobernantes de facto de Panamá es que nadie los elige, o sea, ellos llegaron, tipo Augusto Pinochet, llegaron y se pusieron en el gobierno y van a hacer lo que nosotros digamos y punto. Hugo Banzer de Bolivia, Guillermo Rodríguez de Lara, que fue un dictador en Ecuador, Jorge Rafael Videla, Roberto Viola, Galtieri, que era también un dictador argentino, y muchos otros, ¿no? Realmente la Escuela de las Américas tuvo un gran impacto en la forma de hacer política en Sudamérica. Si nos damos un clavado, igual voy a tratar de... la clase pasada mi intención era dejarles un documental sobre la Escuela de las Américas, pero por restricciones de la edad, pues no, algunos no lo iban a poder ver. Pero realmente voy a tratar ahora en vacaciones, a quien le interese, no va a ser obligatorio,
les voy a tratar de dejar algún documental, pero sobre el sentir de la gente. O sea, Sudamérica, y es algo de lo bonito de este programa, nos pone mucho a pensar, nos pone mucho a reflexionar que Sudamérica pasó cosas más difíciles que nosotros, ¿no? O sea, 30, 40 años de dictaduras, 30, 40 años de abusos por parte de las autoridades. Nosotros al menos aquí tenemos un poco de más estabilidad política y social. Allá no, allá hay golpes de estado a cada rato, hay manifestaciones. En Perú, por ejemplo, llevan 5 o 6 presidentes en 2, 3 años. O sea, Sudamérica es un relajo, ¿sí? Pero básicamente este es como el redondeo del tema de la operación Cóndor, ¿no? Recordemos lo del video, que era una operación que buscaba nivelar o quitar las políticas socialistas e instaurar las neoliberales. ¿Y cómo se hizo? A través de la Escuela de las Américas, que era una escuela militar que preparaba a los soldados para el combate con las guerrillas, combate al narcotráfico, pero también los capacitaban, entre comillas, para cuestiones de tortura, de desaparecimiento de personas, etcétera. O sea, realmente la Escuela de las Américas es uno de los muchos capítulos oscuros de la política y de la historia latinoamericana. Teología de la liberación. Muy rápidamente, la teología de la liberación. En este punto les pido que dejen a un lado sus prejuicios que tienen sobre la Iglesia Católica. No nos vamos a meter en cuestiones de doctrina, como siempre se los he dicho, sino que más bien vamos a analizar cómo piensan las personas que son seguidores o afines a la teología de la liberación, ¿no? Una teología de la liberación que incluso por la misma Iglesia Católica no la aceptan. O sea, hay católicos que no la aceptan, se enojan del simple hecho de escuchar teología de la liberación. La teología de la liberación también es conocida como teología latinoamericana. Ojo, la teología de la liberación solamente está en Latinoamérica, ¿sí? No está en Europa, no está en África, no. Es la teología latinoamericana. Y es una reflexión sobre cómo debe actuar la Iglesia que se da después del Concilio Vaticano II. Les pongo un contexto muy rápido. El Concilio Vaticano II, un concilio es una reunión de obispos de todo el mundo, o sea, van todos los obispos de todo el mundo. Y en ese Concilio Vaticano II hicieron algunas reformas a la Iglesia. Por ejemplo, antes del concilio las misas se daban en latín. Había ciertos protocolos de la liturgia que se tenían que seguir, etc. Después del concilio, las misas se permitió que ya se dieran en la lengua, en el lugar en el que se están dando, ¿no? En nuestro caso, pues el español. Pero aquí algunos sacerdotes, como Gustavo Gutiérrez Merino, de Perú, y Leonardo Boff, en Brasil, se ponen a pensar y dicen, bueno, si ya nos está dando la Iglesia Católica la oportunidad de cambiar aspectos tan simples como el lenguaje en las misas, pues tenemos que también pensar en una forma nueva de evangelizar. Entonces es cuando surge esta cuestión de la teología latinoamericana. Hay 3 sacerdotes mexicanos, uno de ellos es Hidrocálido, por cierto, que fueron muy importantes en esta cuestión de la teología de la liberación a nivel regional, o sea, no solamente en México. El primero fue Samuel Ruiz, que fue obispo, ya falleció, fue obispo en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Samuel Ruiz, que era un obispo, ojalá y se den la oportunidad de investigar un poco sobre él. Era un obispo que aprendió a convivir y a evangelizar a los indígenas, pero sin cambiarle sus culturas, sin cambiarle sus raíces, sin cambiarle sus costumbres a los indígenas, los respetó. No pasó como lo vimos en Historia de México 1, que llegaron los españoles y destruyeron todo lo que había para instaurar el catolicismo. Samuel Ruiz respeta todas las tradiciones, las raíces de los indígenas y es la forma en cómo él los evangeliza.
Samuel Ruiz también se hizo muy famoso porque fue uno de los principales promotores de la guerrilla del EZLN. Samuel Ruiz fue incluso enlace entre el gobierno federal y el EZLN para las negociaciones de paz en 1994. El segundo es Arturo Lona. Arturo Lona nació aquí en Aguascalientes, falleció apenas el 1 o 2 de noviembre del año pasado. Él fue obispo de Tehuantepec, Oaxaca, también una región mayoritariamente indígena. A mí me tocó convivir algunas veces con Arturo Lona y pues era sorprendente porque Arturo, ustedes cuando ven a un obispo, siempre lo ven con un anillo de oro, con una cruz de oro, con traje, zapatos. Y Arturo Lona andaba con una camisa delgadita, con una cruz de madera, con guaraches. O sea, era una persona sencillísima, pero era muy inteligente. Y él también aprendió a evangelizar, respetando todas las tradiciones y demás de los indígenas. Y el siguiente es Raúl Vera, él todavía vive, apenas el mes pasado dejó de ser obispo de Saltillo, y Raúl Vera se ha convertido en un obispo incómodo para el gobierno. Es un obispo que señala mucho las injusticias por parte del gobierno, incluso estuvo nominado hace algunos años al Premio Nobel de la Paz. Raúl Vera también participó en el movimiento del 68, en el movimiento estudiantil, siendo estudiante de la UNAM, Raúl Vera. Y bueno, estos son como que los tres grandes representantes de nuestro país, ¿no? Samuel Ruiz, Arturo Lona, que es de aquí de Aguascalientes, y Raúl Vera. ¿Cuáles son las ideas de la teología de la liberación? Muy rápido, no nos vamos a meter al catecismo. La primera idea creo que es la más interesante, ¿no? Porque dice, la salvación cristiana, la salvación del hombre, no puede darse sin la liberación económica, política, social e ideológica. O sea, la teología de la liberación dice, te tienes que despojar de todo eso, tienes que eliminar la pobreza, la explotación, las faltas de oportunidades, las injusticias del mundo, garantizar como gobierno, garantizar como empresario el acceso a la educación y a la salud. También contradice un poco el designio histórico de Dios, ¿no? Porque la idea de la Iglesia Católica de la Edad Media era como que vienes tú a sufrir a este mundo para poder llegar al otro, ¿no? San Agustín lo dice en la Civitas Dei, en la ciudad de Dios. Tienes que venir a sufrir a la ciudad terrenal para llegar a la ciudad celestial y seguir peregrinando con Dios. La teología de la liberación dice no, o sea, no, nosotros no venimos a sufrir, al contrario, venimos a ser felices y a ayudar a nuestros hermanos. Habla de que la pobreza es un pecado social. Y ojo, aquí me acuerdo mucho de una de sus compañeras que ya salió. Este fue el último tema que di en clases presenciales hace un año. Y cuando les dije, la pobreza es un pecado, ella saltó. ¿Cómo es posible que van a decir que los pobres son pecadores? Y yo le dije, no. Cuando se refiere a la pobreza es un pecado, se refiere a las personas que provocan la pobreza. No a los pobres, sino a los que provocan la pobreza. A los usureros que prestan dinero a grandes intereses, a los que malpagan los sueldos, a los empleados, etcétera, ¿no? Se dice que no solamente hay pecadores, como normalmente nos lo dicen, sino que hay víctimas del pecado. Víctimas como las mujeres, como los mismos homosexuales. O sea, la teología de la liberación acepta a los homosexuales, acepta esta lucha por la justicia, por la restauración, que en muchos grupos se ha dado en los últimos años. Cosa que hay lugares que pues no, o sea, vamos, hay gente que ve una manifestación y se asusta y se ponen ahí enfrente de la catedral. Son medio raros, no hay que criticarlos. Fíjense la última idea de esta lámina, ¿no? Tomar conciencia de la lucha de clases optando siempre por los pobres. O sea,
La teología de la liberación se preocupa por los pobres, se preocupa por generar mejores oportunidades, por generar menos injusticias hacia los más necesitados. Bueno, estas se repitieron, no sé por qué las repetí, perdón. Crear un hombre nuevo, y creo que esto es con lo que vamos a terminar, ¿no? Crear un hombre nuevo es hacer a un hombre solidario, a un hombre creativo, a un hombre que se preocupe por sus demás hermanos, por así decirlo, ¿no? Es esta cuestión que yo me pregunto por qué algunos católicos la critican. O sea, pongámonos a pensar, y es una visión bien fregona, o sea, es todo lo contrario a lo que normalmente estamos acostumbrados, ¿no? Porque siempre, cuando vemos alguna publicación de la iglesia, siempre en redes sociales, decimos, ay, pues que no ajustan con las limosnas, ay, pues es que deberían de ellos comprar sus propias vacunas, qué sé yo, ¿no? Siempre nos vemos por la parte económica, pero hay lugares en los cuales esto no pasa. Hay lugares en los cuales el dinero que se recibe se va para la gente, se va para los comedores, se va para dispensarios médicos. En Chiapas, por ejemplo, Samuel Ruiz hizo una gran red de dispensarios médicos. O sea, imagínense, la diócesis de Chiapas están en la sierra. Y obviamente en la sierra pues no hay hospitales, no hay nada, el gobierno no les pone nada. Y él, ¿qué fue lo que hizo? Construirles dispensarios, construirles lugares donde ellos pudieran adquirir productos de canasta básica a precios muy bajos o incluso regalárselos. Raúl Vera es un sacerdote que incluso tienen como una especie de fundación, por así decirlo, sí, es una fundación dentro de la misma Iglesia Católica, aunque no la acepten, pero que acepta toda la diversidad sexual. O sea, él dice, nosotros los seres humanos, nosotros los sacerdotes no somos nadie para prohibirles la entrada al templo a ellos. Ellos también son hijos de Dios. Qué bonitas palabras, la verdad. O sea, cero discriminación con la teología de la liberación. Desgraciadamente, no en todos los lugares se pone en práctica, pero es una forma muy bonita y si se fijan es muy contraria a lo que estamos acostumbrados a escuchar o a conocer de la Iglesia Católica. Creo que sí vale la pena que un día se echen un clavado, lo investiguen más a profundidad, a lo mejor con algún documental y se den la oportunidad de conocer las diversas visiones del mundo. Ustedes, vamos, este semestre es de reflexión, no es tanto como historia de México que hay que aprendernos personajes y demás. Este es más de reflexión. Que ustedes sean más humanos ante las necesidades pues de sus compañeros, de su familia, de sus amigos y por qué no hasta de los enemigos. Entonces, aquí lo dejamos, chavos. Les voy a dejar la actividad para que la contesten y pues cuídense mucho en las vacaciones. No se descuiden, no se confíen, porque ojalá y al menos tengamos la oportunidad de despedirnos de forma presencial. Cuídense mucho, chavillos. Cuídense, los quiero ver bien.